Nos estamos reuniendo en un país en guerra, una guerra elegida, y en un momento en que el primer ministro canadiense nos recordó célebremente en Davos que ha habido una ruptura en el orden global, el supuesto orden global basado en reglas. Pero hace 65 años también se podía sentir que había una ruptura en las Naciones Unidas de la década de 1960. Lo que usted describió, es muy frágil, la ONU, que usted describió con preguntas reales sobre si va a sobrevivir o no. Esa ONU tenía poco más de 15 años. Tuvo un primer secretario general, que era un hombre noruego. Tuvo un segundo secretario general, que era un hombre sueco. Había quienes pensaban que un tercer nórdico como secretario general también sería algo bueno. En cambio, nosotros tuvimos a su abuelo, Tant, quien había sido maestro de escuela en un pequeño y apartado pueblo de Birmania, como usted dice, hasta casi los 40 años. En 1948 se convirtió en alto funcionario en Rangún. En 1957, embajador birmano ante la ONU. Y en 1961, secretario general de la ONU. Secretario general. El mundo estaba cambiando y a veces parece que U Thant fue un avatar de ese cambio. Cuéntenos qué estaba ocurriendo dentro y fuera de la ONU. Eso de alguna manera prepara el escenario para su ascenso. Sí, primero, muchas gracias Karen, y estoy realmente agradecido con la Fundación Ford por su larga trayectoria de trabajo con la ONU. Así que muchas gracias. Es un placer estar aquí. Ni siquiera podemos conseguir uno, como dije, en un día soleado afuera. Estar en este auditorio hablando sobre la ONU, la historia y el futuro de la ONU también. Creo que lo primero en lo que deberíamos pensar es que las primeras ideas de reforma de la ONU se remontan a 1946. Así que incluso cuando la ONU apenas tenía un año, la gente ya decía que ya no cumplía con su propósito. Y la concepción original de la ONU, en 1943 a 44 por parte de los estadounidenses, pero en cierta medida también por los soviéticos y los británicos, era la de una continuación muy fuerte de la alianza de tiempos de guerra para imponer la paz después de la Segunda Guerra Mundial, mantener a los alemanes y japoneses sometidos para siempre y asegurarse de que no surgieran nuevos agresores. Luego vino toda una serie de diferentes compromisos que llevaron a la ONU, la arquitectura que tenemos hoy en la Carta. Pero con el desarrollo de la Guerra Fría, realmente no estaba claro cómo iba a funcionar esto. Y a finales de los años 40 y principios de los 50, los estadounidenses eran muy dominantes en la ONU. Aún así, los soviéticos cooperaban y los demás también participaban. Pero luego, hacia finales de los años 50, ocurrieron un par de cosas. Creo que la primera es que Dag Hammarskjöld, como secretario general de la ONU, el secretario general lo entendió. Incluso en medio de la Guerra Fría, con las grandes potencias enfrentadas tanto en el Consejo de Seguridad como fuera de él, en Europa, existía un papel para que el secretario general actuara como mediador. Y esto no era algo que estuviera establecido en la Carta, pero él forjó este papel a partir del momento histórico en el que se encontraba. Pero lo mucho más importante que ocurrió a finales de los años 50 fue la descolonización. Y quizá descolonización sea una palabra demasiado pasiva, porque cuando decimos descolonización parece que es algo que se les concedió a estos países, cuando en realidad estos países lucharon por su independencia, muchos de ellos en luchas sangrientas durante muchas décadas, en la India, en África y en otros lugares. Y creo que cuando estamos aquí sentados en Estados Unidos o Europa, la historia del mundo parece la historia del mundo del siglo XX, parece la historia de la Primera Guerra Mundial. De la Segunda Guerra a la posguerra fría, para muchos el siglo XX es la historia imperial, la lucha en su contra y el paso a un mundo nuevo. Creo que ese momento de finales de los 50, con San como embajador en la ONU,
un momento de gran ambición por parte de estos países que habían luchado exitosamente contra el imperio. Y creo que lo que entendieron más que nada era que si querían un mundo pacífico, ese también tenía que ser un mundo sin imperio. Y un mundo sin imperio también significaba un mundo en el que el sistema económico global y muchas otras cosas también fueran transformados. Así que veían todas estas cosas como interconectadas. También entendieron en 1961, con los rusos y los estadounidenses al borde de un enfrentamiento nuclear, que tenían que intervenir para salvar el día. Que si ellos, en lo que ahora llamamos el sur global, se dejaban llevar por el norte global, el mundo sería destruido. Que tenían que movilizar a estos países con esa ambición de un mundo más pacífico y unirse, usar la ONU, para asegurarse de que no tuviéramos una tercera guerra mundial. Querían a uno de los suyos liderando la ONU. Al ser asesinado Dag Hammarskjöld en su accidente aéreo, muchos pensaron que tal vez la ONU lo quiere allí por un tiempo, por unos meses más o unas semanas más, pero luego llegaron a un acuerdo sobre fondos públicos en ese momento, y él apenas llevaba un poco más de una década siendo maestro en un pequeño pueblo, y de repente era secretario general interino de la ONU, en el apogeo de la Guerra Fría, guerra al comienzo de esta fase monumental de transición en la política global del periodo. Desde el auge del antiguo imperio hasta la llegada de la actual era de grandes transformaciones y cambios constantes. Eso. Flat sintió que tenía que intervenir en la crisis de los misiles en Cuba, pero de una manera que no excediera su autoridad y arruinar un papel en la diplomacia futura. También estaba seguro de sí mismo, consciente de que su predecesor, Bar Hammarskjöld, nunca había intentado mediar entre las superpotencias, así que estas eran aguas desconocidas, como se dice. Flagg fue rápido en proponerse a sí mismo su mediación personal, y lo hizo. En varios conflictos, y también hizo su tarea, no estaba actuando a ciegas. Creo que otra cosa que llama mucho la atención es la forma en que la gente se acercaba a él. No solo políticos, de lo cual hablarás más adelante, sino también John Lennon, Yehudi Menuhin, Arthur Miller, Arnold Toynbee, el Dalai Lama, Frank Sinatra, Jack Pistow. La lista sigue y sigue. Laureles del yoga. Personas que querían asociarse tanto personalmente con él como con la ONU, por el mensaje de paz. Y en 1967, una encuesta Gallup en Estados Unidos clasificó a Utham como el sexto más... ¿Puedo hacer esto? El sexto hombre más admirado del mundo. Tal vez. Pero llevaba menos de un año en el cargo cuando ocurrió la crisis de los misiles en Cuba, en octubre de 1962. ¿Qué hizo él? Creo que es realmente importante esta historia de la crisis de los misiles en Cuba, porque todos sabemos un poco sobre ella. La hemos aprendido en la escuela y en la universidad. Quizás la hayas visto en alguna película, quizás la hayas visto en diferentes documentales. Quiero decir, pero en ninguna de esas películas o documentales ves alguna vez a un birmano mediando entre las superpotencias. Y hay una razón para eso. Hay una razón muy profunda para eso en cuanto a por qué ha sido borrado de la historia. Creo que en cierto modo es algo muy deliberado, no es que sea algo accidental. Pero la forma en que normalmente se cuenta la historia es que los soviéticos pusieron misiles en Cuba. Kennedy es muy hábil, está decidido, es bastante duro, y finalmente los rusos retroceden. No es una historia de compromiso ni de organización. Creo que lo importante de entender respecto a su papel es que él no tenía ningún mandato. No había asamblea general, no había tiempo para discusiones en la asamblea general, no había tiempo ni siquiera para discusiones en el Consejo de Seguridad. Era evidente que el Consejo de Seguridad se estancaría por las superpotencias, así que al ver en televisión que Kennedy bloqueaba Cuba y que barcos soviéticos iban hacia la línea de bloqueo,
Y eso podría llevar a un enfrentamiento en el que él no tenía días, sino horas para intervenir y encontrar exactamente la manera correcta que pudiera ser útil para la desescalada en el continente. Él lo entendió, al igual que Khrushchev y Kennedy comprendió que esto no era una crisis militar, esto era una crisis política, que ambos hombres tenían que encontrar la manera de alejarse del borde del abismo y evitar la escalada, avanzando hacia la desescalada. Así que la pregunta es, ¿cómo se utiliza la autoridad moral de la ONU para crear esas vías de desescalada para ambos lados? Así que, al día siguiente de que Kennedy da su discurso por la noche, es una gran crisis en todo el mundo. Al día siguiente pasa todo el día con su círculo más cercano, básicamente. Así que, en conversaciones profundas por Telegram y en persona con países como Ghana, India, Egipto y otros. Y cuando actuaba, lo hacía como secretario general de EE, pero también como representante del movimiento de países no alineados en Asia y África. Eso le daba autoridad moral. Provenía de la ONU, pero también como representante de estos países que abrazaban a la ONU y querían encontrar un camino diferente. Así que envía una serie de mensajes públicos y privados diferentes a Kennedy y a Khrushchev. Es una historia complicada durante esos días, pero esencialmente tanto Khrushchev como Kennedy, cada uno a su manera, lo utilizaron a él o utilizaron esa intervención del secretario general para encontrar el espacio y el tiempo que ambos necesitaban para actuar en ese clima. Kennedy también lo utilizó de una manera diferente. He escuchado todas las grabaciones de audio de XCON, que es el grupo de asesores principales de Kennedy que se reunía a lo largo del día, durante las semanas de la crisis, y al menos en 3 ocasiones, cuando sus asesores lo presionaban para invadir Cuba de inmediato. Ahora sabemos que, si lo hubieran hecho, eso ciertamente habría desencadenado una guerra mundial. Kennedy responde, tenemos que esperar a ver qué piensan. Diplomacia. Kennedy también lo utilizó para hacer frente a su propio equipo y así crear ese espacio y tiempo. Y muy importante, creo, para Luzardo, viniendo de un país pequeño como Birmania, él entendía que esto no se trataba solo de las 2 superpotencias. Había un tercer país pequeño involucrado también, y ese era Cuba. Así que vuela a Cuba, se reúne con Fidel Castro y tras 2 días de discusión logra ganarse la confianza de Castro. Y así, cuando el propio Castro también tiene que empezar a buscar un camino hacia una solución pacífica, se refiere a eso, lo utiliza como punto de referencia. Él no responde a Khrushchev, no responde a Kennedy porque responde a Khrushchev. Y lo mismo ocurre con Khrushchev, que cuando tuvo que dar marcha atrás al borde del abismo, fue mucho más fácil decir que sí a un llamado moral de la ONU. El secretario general por la paz que ser muy automático. Así que creo que fue una elaboración, esa intervención en ese momento y también ganar el tiempo que era necesario. Porque nunca hubo un acuerdo final, hubo un acuerdo parcial, nunca hubo un acuerdo formal, ni siquiera sobre la verificación. Pero se creó un tiempo que disipó la situación y permitió a todos. Y él tenía relaciones personales con Kennedy, con Khrushchev, con Castro, lo cual, visto desde la perspectiva actual, me pareció bastante notable. Pero puedo confirmar después de haber leído la larga entrada de Wikipedia sobre la crisis de los misiles humanos, que no hay ni una sola referencia a UTAM. Y también leí la extensa entrada de Wikipedia sobre la guerra Irán-Pakistán de 1965, donde tampoco hay referencia alguna a UTAM. Y estas son las 2 crisis que uno puede perfilar en un libro como algo notable que no esté tan ausente de la historia. Entonces, ¿cuál fue su papel en 1965 con India y Pakistán? La guerra entre India y Pakistán comenzó por Cachemira. Se combatía en Cachemira. India amplió el frente en pocas semanas, para principios de septiembre. Se convierte en una guerra tremenda, con casi 1 millón de hombres luchando en ambos bandos.
grandes guerras tras la Segunda Guerra Mundial, pudo involucrar a China y otras potencias, provocando una confrontación. Tam decidió que si no nombraba un enviado o a su adjunto Ralph Bunchko, debía ir él mismo. Voló con Brian Urquhart, a quien conocí aquí siendo becario, en la casa de Brian Urquhart y su apartamento. En los años 60, él y Brian, en realidad solo ellos dos con un asistente de prensa, volaron a Rayupindi, pasaron muchos días con el jefe pakistaní, Jema Ibn Khan, y cruzaron la línea de confrontación hacia Delhi para reunirse con el primer ministro indio, pero también con otros miembros del gobierno indio, Bahadur Shastri y otros. Y lo principal que intentaba hacer en esas conversaciones durante todos esos días en ambos lugares era establecer esa relación personal con ambos. Y, de nuevo, utilizar la autoridad moral de la ONU, además de ese conjunto de relaciones que estableció en esos días, porque él no podía, como secretario general de la ONU, terminar milagrosamente la guerra, y no podía entrar y decir, deténganse, y que entonces se detuvieran. Él tenía que identificar el momento justo cuando ambos habían estado luchando durante mucho tiempo, cuando estaban cerca de un punto de agotamiento. Si seguían utilizando dispositivos de desgaste, continuarían encontrando más desgaste o la guerra se expandiría. De alguna otra manera los chinos se involucrarían u otros se involucrarían. Tenía que calcular el momento exacto para ese instante preciso, cuando la oferta de una salida digna hacia la paz era algo que estaban dispuestos a aceptar. Así que tuvo que diseñar su papel para que, cuando ambos al menos estuvieran considerando la posibilidad del alto el fuego, que todo estuviera preparado y poner la autoridad moral de la ONU nuevamente en esa situación, en esa dinámica, para que eso también estuviera presente como una opción, la opción de la ONU. La opción de la ONU estaba ahí. Y eso no era simplemente su relación con sus hombres, sino que era todo lo que se había construido hasta ese momento también. En cuanto a la prensa y la difusión, quién lo apoyaba a su alrededor, pero también sus pensamientos personales. Sin embargo, quiero volver a la cuestión de borrar de la historia. Reflexionaba que, durante el tiempo en que fui representante especial del secretario general, se entendía que si había un avance en la negociación o la mediación, si había un gran logro, no se debía atribuir el mérito a la ONU, ni mucho menos tomar el crédito personalmente. Es por eso, y mucho menos por mí personalmente, tenía que ser propiedad de las partes. Fue la sagacidad de las partes lo que nos trajo hasta aquí, porque, al fin y al cabo, eran ellas quienes debían asumir la responsabilidad e implementarlo. Y me pregunto si algo de eso influyó en el resultado. ¿Por qué Utant no fue el primero en reclamar el mérito? Quiero decir, creo que hay un par de capas. Quiero decir, una capa es simplemente lo que acabas de decir, que él era cuidadoso en ciertas situaciones de no atribuirse el mérito. Creo que él fue el primer jefe no blanco de la ONU. Y para algunos tal vez había un elemento de racismo. También hubo otras razones por las que no querían darle el crédito. Simplemente parecía un personaje que no encajaba con la imagen que existía hasta ese momento. Sin embargo, creo que una historia más profunda es la suya en torno a Vietnam y al Medio Oriente. Creo que si no hubiera empezado a desafiar públicamente a la Casa Blanca de Lyndon Johnson sobre Vietnam y luego se hubiera convertido en alguien visto como un problema, también para Israel en el contexto de, al menos después, en particular, podría haber sido alguien a quien se le hubiera dado más crédito que a otros socios. Creo que está eso. Pero creo que la razón más profunda por la que fue borrado fue que, por supuesto, no era el único que estaba allí todo ese momento. De las personas que se identificaban en la ONU como afroasiáticas, las personas que venían de los países recién descolonizados que transformaron la ONU. A finales de los años 50 y 60, quienes hicieron de su agenda la agenda de la ONU, eso no encajaba o no encajó en los años 90 y después con la narrativa en torno al orden internacional liberal. Y cuando esa narrativa sobre el orden internacional liberal fue elaborada en 1998, quizás incluso desde los años 80 en adelante,
este momento de cómo la ONU fue fundamentalmente moldeada, transformada, formada, reformada, y tuvo un éxito increíble, no encajaba con ese panorama más amplio. Así que creo que no solo desapareció Usantri, sino todo ese periodo en la historia de por qué la ONU fue creada, cómo cambió, cómo tuvo éxito, no forma parte de nuestra imaginación sobre lo que fue la historia global. Yo los estaré escribiendo. Historia. Quiero detenerme un momento en su personalidad, porque en el libro hay un retrato fascinante de su carácter. No solo su paciencia y tenacidad, de las cuales hay pruebas contundentes, sino también su ocasional aspereza. Él responde con firmeza a los Estados miembros que lo critican. Básicamente se retira ante el embajador soviético por Cuba y amenaza con acudir directamente a Yushup si es necesario. Rechaza a Estados Unidos, al secretario de Estado, quien quiere que negocie con Chang Le sobre la ciudad. El presidente Grumal Ghanim lo critica y dice que no está de acuerdo con eso. El New York Times lo describió como alguien reservado y de carácter fuerte. Mi ejemplo favorito, en una época en la que el presidente de EE, Barry Goldbottom, pedía el uso de bombas nucleares de baja potencia sobre las líneas de suministro comunistas en la selva vietnamita. Vance dijo públicamente que cualquiera que proponga el uso de armas atómicas está loco. Pero aquí está, haciendo estas cosas en una época de racismo y discriminación fenomenales. Muchos políticos occidentales simplemente no podían aceptar eso. Un hombre pequeño y moreno, y estoy parafraseando a estadounidenses y británicos. Descalificaciones racistas hacia él en ese momento insinuaban que no tenía nada que ofrecerles en cuanto a perspectiva o conocimiento. Y señalas, y esto realmente me llamó la atención, que Luzón tuvo que manejar una versión especial de sí mismo, manteniendo una imagen que aquellos que habían crecido en un mundo solo para blancos pudieran respetar. Creo que hoy en día podríamos llamar a esto cambio de código. Haces lo que tienes que hacer para trabajar en un entorno que no es el tuyo. Jackie Kennedy, quien también era una gran admiradora suya, se refería a su rara calidad de espíritu. ¿Cuál era esa cualidad? Me parece que en realidad él le daba un valor verdaderamente incalculable al temperamento de las personas. Creo que sentía un profundo respeto por todas aquellas personas que eran capaces de mantenerlo con firmeza. Creo que realmente valoraba a las personas. Sentía que había tenido 10 años de grandes momentos y de recibir a otros. Creo que más que nada también valoraba el gobierno político y creo que en ese papel como secretario general de EEU. Creo que realmente se dio cuenta de que tenía que ser capaz de asumir riesgos. De lo contrario, ¿para qué tener ese trabajo? Y así, creo que una y otra vez durante esos 10 años estuvo dispuesto a asumir riesgos cuando era necesario. Pero al mismo tiempo tenía que gestionar todas esas relaciones con figuras clave y ser increíblemente estratégico. Al construir ese capital político, tratando de renovarlo para poder mantenerse en buenos términos con los poderes. Así como impulsar estas otras agendas y también ser útil como mediador. Creo que el budismo era importante para él. Era algo de lo que no hablaba mucho. Sí hablaba de ello algo, pero no mucho. Sus valores y su visión del mundo provenían de eso. Además, pero quizá más que cualquier otra cosa, está esa experiencia de venir de un estado pequeño que había estado bajo la humillación de la ocupación y salir de eso. Lo entrevistaron. Pocos meses después se retiró como secretario general de la ONU. Y le dijeron, ¿no cree usted que el mundo es un desastre? Y él dijo, sí, el mundo es un desastre. Está la guerra en Vietnam, hay guerra en Afganistán. Esto tiene que pasar, tiene que suceder, tiene que suceder, tiene que suceder. Pero él dijo, ¿sabes cuando yo era joven? En mis 20s y 30s, nunca hubiéramos podido imaginar eso. Que en 20 o 25 años Irma sería independiente y estaría en igualdad de condiciones. En una mesa en Nueva York, en este hermoso edificio, con los estadounidenses, los franceses y los británicos, organizando misiones diplomáticas,
hablando sobre la exploración del espacio exterior. Si pudimos hacer eso, imagina lo que podemos lograr en otros 25 años. Así que creo que eso es espiritual. Provenía de este optimismo fundamental. Que después de haber pasado por la guerra y el colonialismo, a pesar de todos los problemas de los años 60, que de alguna manera hemos tenido el valor de enfrentar hoy, ese optimismo, esa ambición surgida de la adversidad es algo de lo que no podemos prescindir. Tomar riesgos en el contexto de la guerra de Vietnam es algo que impulsó durante toda su vida su presidente en ese entonces, el de Estados Unidos. El presidente en ese momento era el presidente Johnson, el LBJ. Tú señalas diplomáticamente que el LBJ tenía solo un interés limitado en los asuntos internacionales. Rufano, por su parte, fue mucho menos diplomático y lo calificó de infantil en este sentido. En particular, que LBJ dijo que si Vietnam del Sur caía en manos de los comunistas, el siguiente objetivo sería Hawái. Cuéntanos cuáles fueron los esfuerzos de Tan para evitar la escalada de la guerra de Vietnam y para ponerle fin. En 1964, él acababa de mediar en la escalada del proceso de derechos humanos, colaboraba con los estadounidenses en diversos temas y tenía una excelente relación con John F. Kennedy. Tenía buenas relaciones en Moscú. Así, la ONU, que casi desaparece en 1961, siguió estable en mucho, no solo en mediación, sino en desarrollo. Comprendió que si los estadounidenses iban a la guerra en Vietnam, lo arruinarían todo. Sería un desastre para los vietnamitas, sería un desastre para Estados Unidos y sería un desastre si se fueran. Y así se lo dijo a los estadounidenses, se lo dijo a la administración Johnson. A principios de 1964, en el verano de 1964, dijo: si vais a la guerra de Vietnam, perderéis. Y esto es algo que Washington jamás podría siquiera contemplar, que este pobre país del tercer mundo pudiera derrotarlos. Él dijo: vas a perder. Dijo que no hay nada que temer de un Vietnam reunificado. No tienen ningún deseo de quedar bajo la dominación china o soviética. Y lo que necesitan es la ayuda de las Naciones Unidas para encontrar una salida digna del sudeste asiático. Y eso iba tan en contra del sentir de la época que personas como McGeorge Bundy, quien fue removido un año después, junto con McGeorge Bundy, Dean Rusk y Robert McNamara, decían en ese momento: si bombardeamos, los vietnamitas negociarán en nuestros términos. Tenemos que escalar, tenemos que bombardear Vietnam. Y el punto de inflexión fue que él, en realidad, buscó en secreto a los vietnamitas a través de los rusos. Y este es uno de los grandes prodigios de la historia, porque Ho Chi Minh respondió positivamente, reuniéndose en secreto con los estadounidenses en Rangún a finales de 1984. Tras revisar los archivos de ambos bandos, el norvietnamita y el estadounidense, estoy seguro de que a Lyndon Johnson no le informaron los suyos, por quienes buscaban la escalada. Para cuando le avisaron, ya era tarde. Al día siguiente de que esa respuesta negativa llegara a Hanoi, los estadounidenses iniciaron 4 años de bombardeos. Y luego, cuando no sucedió como los asesores habían predicho, cuando después de un par de meses de bombardeos los vietnamitas no habían cedido, los estadounidenses desembarcaron el primer grupo de marines en marzo de 1965. Y ese fue el comienzo de la guerra. Y finalmente, por supuesto, los estadounidenses y los vietnamitas acordaron más o menos lo que el destino quería que acordaran en 1964, pero después de que murieran cientos de miles o incluso más. Es realmente una oportunidad perdida, como se menciona en tu libro. Y también estaba perdiendo a algunos de sus aliados. Obviamente, el presidente Kennedy había muerto. Alex Stevenson, quien era cercano, murió en 1965. Y Birmania fue derrocada en un golpe de estado. Así que hay una sensación de que ya no tiene tal vez las mismas conexiones o el mismo prestigio de antes. Su retórica pública le causó problemas con Estados Unidos.
y con Vietnam del Norte principalmente porque creo para 1967 ya estaba claro que esto no estaba avanzando. Habló públicamente sobre sus esfuerzos en 1965. Uno de sus asistentes le aconsejó que tal vez su verdadera fortaleza residía en moldear la manera en que la gente pensaba sobre la guerra, en influir en la opinión pública. ¿Logró cambiar la opinión pública sobre la guerra? Para 1967 la opinión pública en este país ya cambiaba. Sí, quiero decir, es difícil saberlo, ya sabes, es difícil cuantificar exactamente cuál fue su impacto, pero ciertamente fue uno de los líderes del sentimiento antibélico en Estados Unidos sobre Vietnam. Y no solo analizó la guerra de una manera determinada, al decir de manera constante, una y otra vez, especialmente a partir de 1966, que esta no es una guerra comunista, que no es una guerra entre comunistas que buscan dominar el mundo y quienes se oponen a ello. Para los vietnamitas, esta es una guerra de independencia. Esto es parte de su lucha anticolonial. En 1967 fue a una reunión de 3.000 trabajadores. En Carolina del Sur dijo y comparó la guerra de Vietnam con la guerra de independencia estadounidense, lo cual no le gustó a Lyndon Johnson, y eso fue el titular del New York Times. Presentó una propuesta muy específica para poner fin a la guerra, que comenzaría con el cese incondicional. Y eso fue repetido por personas desde Martin Luther King hasta que fue asesinado, por Robert Kennedy hasta que fue asesinado, y por muchos otros también a finales de los años 60. Así que creo que fue conocido no solo por su análisis de la guerra de Vietnam, sino también por su trabajo sobre la guerra, por un camino muy específico que él propuso hacia un posible conjunto de negociaciones de paz. Pero mencionaste el derrocamiento de Nkrumah. Creo que lo importante a recordar en los años 60 es que su gobierno fue un esfuerzo deliberado por socavar esa alternativa mundial que comenzaba a tomar forma. Y si piensas en Bandung y en esa visión que los líderes africanos y asiáticos tenían en ese momento, de un mundo centrado en la ONU, las Naciones Unidas, la Carta, el desarrollo como parte de la reconfiguración general del orden mundial durante los años 60 fue algo muy, muy importante.